Apocalipsis o Revelación 6, capítulo 6, versículos 16 y 17. De verdad, hermanos, que es una gran bendición poder venir a la iglesia, poder compartir unos con otros, poder alabar a Dios, poder estar acá, amén. Seguro que Dios también nos edifica en otros lugares, compartiendo con otra gente. Seguro que también Dios, porque Dios obra en nosotros en cualquier parte. Pero yo creo que el lugar más destacado para eso es acá la congregación, la iglesia, donde podemos estar unos con otros, adorando a Dios y dándole gracias y pidiéndole también a Él siempre por nuestra vida. Revelación capítulo 6, versículo 16 y 17 dice así: Y decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Vuelvo a leer, Revelación 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Amén. Ya hemos orado, amén. El apóstol Juan tiene una visión. En esa visión ve un gran trono y a uno que estaba sentado en el trono, que tenía un libro en su mano derecha. Según el apóstol, nadie podía abrir el libro ni mirarlo. Sin embargo, en medio de ese trono, vio a un cordero en pie, como uno que hubiera sido inmolado o sacrificado. Seguramente fue una visión muy aterradora. El libro que él vio eran como unos pergaminos enrollados y tenía 7 sellos. Cada sello daba una nueva revelación. Solamente el Cordero de Dios, que estaba en medio de ese trono, podía abrir el libro, pudo abrir el libro y revelar los sellos. Entre las revelaciones que hay en el libro que tenía el que estaba sentado en el trono y que pudo abrir el Cordero, está de la que hablaremos hoy, el 6º sello. Vamos a leerlo ahí en Revelación capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice así: Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí, fue hecho un gran terremoto, y el sol fue hecho negro como saco de pelo, la luna fue hecha toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus no sazonados higos, cuando es sacudida de un vigoroso viento. Y el cielo se apartó como un libro que es arrollado, y todo monte e islas fueron movidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los ricos y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cavernas y entre las piedras de los montes. Y decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Quién podrá estar en pie? Lo que podemos notar es que el 6º sello revela unos acontecimientos cósmicos desastrosos, impresionantes. El sol se oscurece, la luna se enrojece, asteroides caen sobre la tierra, tal cual como los higos de una higuera que mueve el viento. El apóstol tiene una visión espiritual donde el cielo se enrolla como un pergamino o como un libro. Dice también Isaías 34:4. Isaías 34:4 dice: Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro, y todo su ejército caerá,
como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera, la de la higuera. Isaías 34:4. Similarmente también lo muestra el Salmo 102. Salmo 102, 25 y 26. Salmo 102, 25 y 26, que dice: Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás. Todos ellos, el cielo y la tierra, como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú, el mismo, y tus años no se acabarán. Así, mis hermanos y hermanas, los acontecimientos que ve Juan en la visión serán el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, el cielo se enrollará, o que la luna se volverá sangre, o que el sol no dará su resplandor. La Biblia enseña, entre muchas cosas, que la palabra de Dios está por encima de las obras de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Lo que está también en concordancia con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Mateo 24, 35. Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra perecerán, mas mis palabras no perecerán. Mas del día ahora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sino mi Padre solo. Entonces, hermanos y hermanas, aunque las obras de Dios son maravillosas y nos deleitamos en las obras de Dios, en los ríos, en los mares, en el firmamento o en las montañas, mayor que las obras de Dios es su palabra. Cielo y tierra perecerán, pero mis palabras no perecerán. Serán mayor en duración, o son mayor en duración, mayor en confianza, mayor en durabilidad. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Un día, esas obras de su creación, el cielo, la tierra, el mar, los ríos, también pasarán, también cesarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Alguien podrá decir: mire todo lo que tengo, mire todo lo que he conseguido, una casa, un carro, una finca, un título, todo esto es obra de Dios y confío en todo esto. Y otra persona podrá decir: yo no tengo nada de eso, pero confío en la palabra de Dios. Y ese último está más asegurado que el primero. Tiene una base más firme que el primero, porque todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ese último, que no tiene mucho, que no tiene casa, que no tiene carro, que no tiene títulos, pero tiene la palabra de Dios, tiene más confianza que el primero que tiene todo eso. Ese último está parado en una roca más firme que el primero. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 24. Y le damos la gloria a Dios. Amén, hermanos. Y le damos la gloria a Dios por su palabra, que es firme y segura. Mateo capítulo 7, versículo 24. Pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, compararle he al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién? El que oye las palabras de Dios y las hace. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Este sexto sello habla de la oscuridad del sol, de la luna hecha sangre. Volvamos a Revelación 6. Revelación 6. Volvamos a Revelación 6, versículo 12 y 13. Revelación 6, 12 y 13. Apocalipsis 6, 12 y 13. Y miré cuando él abrió el sexto sello,
Y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol fue hecho negro como saco de pelo, y la luna fue hecha toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus no sazonados higos cuando es sacudida de un vigoroso viento. Esto también es el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Joel, en el capítulo 2, el verso 31, donde dice: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Lo que muestra, hermanos, ese pasaje de Revelación 6 es una gran tragedia sobre la tierra. Grandes tragedias sobre este planeta. Y aún la creación de Dios pasará. Permanecerá su palabra. Lo que muestra este pasaje es grandes angustias y movimientos sobre el planeta porque ha llegado la ira de Dios. Hace años, hermanos, que no nos tocan grandes tragedias. Yo recuerdo en la tragedia de Armero, en 1985, que yo me estaba apenas despertando y la abuela me dijo: mire, se explotó un volcán. Yo tenía 9 años y no podía comprender muy bien lo que estaba pasando. Solamente miraba en la televisión, en las noticias. Pero mi pensamiento era el de un niño de 9 años. No podía entender mucho. No podía dar muchas explicaciones, pues tenía la mente de un niño de 9 años. De las tragedias más recientes que recuerdo, fue una vez que se salió la quebrada La Marinilla, allá en Marinilla. Yo tenía en ese entonces que subir cada semana a Marinilla a predicar. Y el desbordamiento fue cerca de donde estaba la iglesia, pero la casa donde nos reuníamos era un segundo piso, entonces, digamos, no le pasó nada y tampoco teníamos mucho que perder. Pero mientras iba para allá, pasaba por esa calle y veía a toda la gente en la calle sacando pantano de las casas, con los colchones afuera, con los muebles, la ropa afuera, todo tratando de que le diera el sol. Y estaban ahí, sacaban más pantano, y veía todo lo que ellos podían sacar, las sillas, las cortinas, todo eso ellos lo sacaban como para que les diera el sol, porque se habían inundado muy fuertemente. Yo miraba a dónde había llegado la inundación según dejaba ver el muro de las casas. Le pregunté a un hombre al que estaba visitando: y cuénteme cómo fue eso, cómo fue el asunto. Y él, la única palabra que recuerdo, que tengo memoria, me dijo: una tragedia, pastor. Esto fue una tragedia. Recién venido a Copacabana, un día se desprendió un pedazo de montaña en Bello. Desde el apartamento donde yo vivía allí en La Pedrera, se veía el pedazo de montaña que había caído, que cayó. Eso desbordó el cauce de la quebrada El Barro, y la avalancha cayó sobre todo por tierra adentro y el Trapiche. Eso fue una tarde, eso fue la tarde del jueves 6 de octubre, o más bien la noche. Pero toda la tarde de ese jueves 6 de octubre del 2005, llovió mucho a cántaros. Escampó por un momento y volvió a empezar la lluvia. Y más o menos a las 7:30 de la noche se empezó a sentir el olor a barro, y algunos de los que estaban allá decían a azufre. La gente empezó a correr por las calles y decían que se había desbordado la represa de Fabricato. Según lo que he leído de esa situación, desde la inauguración de esa represa en 1951, ya se escuchaba el comentario de que si esa represa se desbordaba, iba a inundar a todo Bello. La gente no sabía bien de eso, pero era lo que creían, era lo que se imaginaban, era lo que llaman el imaginario popular, lo que la gente está pensando y están hablando, casi un mito. Un señor
que se llamaba, o se llama Hernán Cuartas, dice que él subía de paseo a San Félix y a Charco Verde cuando era un niño, con su papá, que era un dentista reconocido en Bello, que tenía caballos en San Félix. Y hablaban de que algún día de pronto se salía a la represa de la García y que se desbordaría y que a lo mejor inundaba todo Bello, o algunos de ellos decían, no, solamente una parte. Así que ya desde los años 50 se estaba hablando de eso. Y al parecer el mito de la inundación de esa represa estaba también represado en el imaginario de la gente. Así que cuando se desprendió la quebrada del Barro, se desprendió esa montaña y sacó el cauce de la quebrada del Barro y empezó a destruir lo que pasaba a su paso, incluyendo a las personas que estaban ahí. La gente empezó a gritar en Bello, se salió la represa, se salió la represa, se desbordó la represa. Y ese era el grito por todas esas partes de allá. Se desbordó la represa y hay que bajar corriendo al parque, hay que salir de acá corriendo. Aunque la represa no se desbordó, el pánico sí. La gente iba de un lado para otro buscando refugio esa noche del 6 de octubre del 2005. Por ejemplo, encontré unos ejemplos. Un señor llamado William Álvarez, que era el secretario de Infraestructura de Bello, estaba en Medellín y tomó un taxi rápido que lo llevó más o menos hasta donde queda Fabricato. Ahí el taxista le dijo, de aquí no sigo, de aquí no sigo. Entonces caminó hasta el parque y lo que vio le asombró. Gente con niños en brazos, con mochilas, mujeres corriendo, la gente, alaridos de la gente, clamor, temiendo. Y se encontró con el gerente de Bellanita de Transportes en el parque y le dijo, el pueblo invadió la empresa y obligó a sacar los buses, a transportarlos fuera de Bello. Así también la casa de un señor que se llamaba Guillermo Aguirre en Las Cabañas. Allá llegaron a las 8:30 de la noche 25 parientes de la Buena Esquina. Le dijeron que los acogiera porque todos tenían miedo, temían por sus vidas, porque se había salido la represa. La represa no se desbordó, lo que cayó fue esa avalancha, esa quebrada, pero la quebrada del Barro mató 41 personas. Esa trágica noche del 6 de octubre del 2005 en Bello. Esa es una historia real. Y en esa historia real se pueden encontrar, entre otras cosas, que la gente en el momento de la tragedia busca esconderse. Lo que le importa a la gente en un momento como ese es buscar refugio. Ya no importa lo que dejaron en sus casas, ya no interesa lo que dejaron en sus casas, interesa solamente resguardar sus vidas. Así como la gente de Bello que se escondía de la avalancha o del desbordamiento de la represa, se escondían de la muerte. Las personas, según el libro de Revelación, en el momento de la ira de Dios sobre la tierra, también buscarán esconderse. Irán de allá para allá buscando algún pequeño lugar donde se puedan cubrir, alguna roca que los pueda cubrir. Revelación 6:16 dice, caed sobre nosotros, escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos no entenderán que todo esto que vemos en este momento tiene que pasar. Todo esto pasará, un día pasará. Yo me preguntaba, hermanos, haciendo este mensaje, si yo pudiera tener una visión como el apóstol Juan. Y yo pensaba, si yo pudiera tener una visión, si yo pudiera ver en un sueño, en una visión algo, desde algún punto, desde algún lugar en los aires, el momento de la ira de Dios sobre este valle de la Aburrá, sobre este norte del valle de la Aburrá. Ahora mismo, por ejemplo, hermanos, hoy mismo, hoy día, la gente se está yendo de una isla de Italia que se llama Santorini, porque lleva como 500 temblores, algo así. Una isla que es de puros turistas, hay apenas como 3.000 personas ahora, todo el mundo se está yendo de allá. Y aunque se van yendo despacio, no encuentran lugar. Aunque les ha dado tiempo, no encuentran lugar en los barcos, no hay salida por tierra, están todos preocupados. Entonces yo le decía, Señor, si yo pudiera ver en visión, ¿cómo será la ira sobre esta parte acá? ¿Cómo será la ira de Dios sobre este lugar? Porque un día todo se va a acabar. Así dice la Biblia.
Sí dice la palabra. Un día pasará. Lo que permanece es la palabra de Dios. Un día pasará. Si pudiera ver el cataclismo en este valle, ¿qué vería? Digamos, si las avalanchas llegan por oriente y por occidente, ¿qué podría hacer la gente? Correr más hacia el norte, más hacia allá. Porque creo que no correría hacia el sur, pues moriría más rápido, porque las avalanchas deben de venir del sur, hacia el recorrido del río, hacia allá. Entonces correría la gente hacia el norte. La única salida sería ir corriendo a favor del río, hasta donde se alcance a llegar, a Girardota, a Barbosa, tal vez a Cisneros. No sé, el recorrido, ese recorrido, ya mismo, es el mismo recorrido que hacen los muertos que dejan en el río Medellín. Río Porce y terminan en el Magdalena. Así que los habitantes de este valle, en una ira de Dios, recorrerían el mismo recorrido que ya recorren los asesinados que son tirados al río. Es como si ya lo supiéramos. ¿Dónde podrán esconderse los habitantes de este valle? No habrá lugar. La gente no entendería que aunque nos parezca muy hermoso este valle, un día pasará también. Un día se acabará. Y me pregunto sobre eso de esconderse. Escondernos de la tragedia, escondernos de los otros, escondernos de la realidad. El primero que se escondió fue Adán. Fue Adán. En Génesis 3:10 dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. El segundo en esconderse fue Caín. Génesis 4:14. Génesis 4:14 dice, he aquí, me echas hoy de la haz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y extranjero en la tierra. Y será que cualquiera que me hallare me matará. Caín también se esconde. Adán se esconde, Caín se esconde. De tu presencia me esconderé. ¿Por qué me escondo de algo? Pues Adán nos da la respuesta, por miedo. Caín se esconde por miedo. Las gentes de Bello buscaban esconderse por miedo, el miedo a morir. Las personas allí en Santorini, en Grecia, se están escondiendo por miedo. Cuando hay que dar la cara por un error que uno comete, uno se inventa un viaje y se esconde. Cuando hay que afrontar a los demás, cuando hay que dar la cara y poner la cara y afrontar a los demás, uno se inventa que se enfermó y se esconde. O hasta se enferma de verdad, del miedo. Y se esconde y no va y no da la cara. La gente se esconde de miedo. Lo que está escrito en Revelación 6:15 es que los reyes de la tierra, los magnates, los fuertes, todo siervo, todo libro se esconderán. Voy a leerlo otra vez, Revelación 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los magnates, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cavernas, entre las piedras de los montes. Pero ahí no dice que los cristianos se escondieron. No habla allí de los creyentes escondiéndose. No dice allí que los cristianos van y se esconden. ¿Por qué? Los cristianos, los que creemos en Dios, ya sabemos y tenemos la convicción, ya tenemos en nuestras conciencias que no nos podemos esconder de Dios. En ninguna forma, en ninguna manera. Al contrario, sabemos y tenemos la certeza que en cualquier lugar donde estemos, Dios está allí. En el luto, Dios nos acompaña. En la tristeza, el Señor es nuestro consuelo. En la angustia, Cristo nos ayuda a resistir. En la desesperación, el Señor es nuestra esperanza. En nuestra desgracia, la gracia de Dios es nueva cada mañana. En la soledad, Cristo es nuestra compañía. No tenemos cómo escondernos, no tenemos cómo huir de Dios. El cristiano sabe que donde esté, en la situación que esté y con los sentimientos que esté, Dios está ahí con él o con ella. Todo lo contrario,
El cristianismo no es la religión de esconderse de Dios. Es la fe que sabe que hay un Dios vivo, que donde esté uno, ahí va a estar Él. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde el monte de su santidad, dice el Salmo 3:4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23:4. De los profundos te llamo, Jehová. Mire, de los profundos, del valle de sombra de muerte, de los profundos te llamo, Jehová. De lo más escondido te llamo, Jehová. Señor, oye mi oración. Sean tus orejas atentas a la voz de mi oración. Salmo 130:1-2. Cercáronme los dolores de la muerte, y arroyos de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, me anticiparon los lazos de la muerte. En mi angustia llamé a Jehová, clamé a mi Dios. Él me oyó desde el templo, y mi clamor entró en sus orejas. Salmo 18:4-6. Esperando, esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor, e hízome sacar de un aljibe sonoro, de un lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 40:1-2. Del aljibe sonoro, del valle de la sombra de muerte, de los profundos de la oscuridad, del lugar donde están mis enemigos persiguiéndome, de ahí clamo a Dios y Él me escucha. El cristiano no es el que se esconde de Dios, el cristiano es el que busca a Dios. El cristiano es el que clama a Dios. El cristiano es el que busca de la presencia de Dios. No es el que se está escondiendo de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando me persiguen mis enemigos, busco a Dios. En el valle de la sombra de muerte, busco a Dios. En los profundos llamo a Jehová. En los dolores de la muerte, en las angustias del sepulcro, clamo al Dios de mi salvación. En el aljibe sonoro, en el lodo cenagoso, espero al Todopoderoso. Finalmente, mis hermanos, mire Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera carta a los Tesalonicenses 5:9. Y le damos la gloria a Dios. Le damos la alabanza al Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no es la religión de esconderse de Dios, es la fe viva de buscar a Dios. La gente gritará a las piedras, a la naturaleza, a los reyes, a los magnates: escóndanos de la ira de Dios, escóndanos del rostro de Dios. Los creyentes no gritamos así. Los creyentes gritamos: gracias, Señor, que no nos pusiste para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira el Salmo 91:1. Salmo 91:1. El que habita en el escondedero del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. El que habita en el escondedero del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Salmo 119:114. Salmo 119:114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. A tu palabra he esperado. Salmo 119:114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. La gente gritará a las piedras: escóndanos de la ira de Dios, escóndanos del rostro del Cordero, escóndanos de la tragedia. Los creyentes gritamos: no quiero esconderme de Dios, porque Dios es mi escondedero. No quiero esconderme de Dios porque Dios es mi refugio. No quiero esconderme de Dios porque Dios es mi escondedero y mi refugio, y en su palabra espero y esperaré.
Démosle la gloria a Dios. Amén, hermanos. Padre, grande eres tú, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Bendito seas. Adorado seas por siempre, Señor. Mi escondedero y mi refugio. El que habita en el escondedero del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Aunque la gente esté escondiéndose, aunque nos dé temor, todavía en el día de hoy nos puede dar temor. Señor, aún así nuestro espíritu grita y clama que nosotros no tenemos que escondernos de ti, que nosotros tenemos es que buscar de ti. Nuestro espíritu clama con gemidos indecibles que tú eres nuestro refugio y escondedero. Gracias, Padre. Bendito y adorado seas por siempre. Este pueblo, Señor, te adora, porque este no es el pueblo que se esconde de ti, es el pueblo que te busca en adoración y alabanza. Gracias por darnos esta convicción tan fuerte, que no pasaremos por esa ira, y que si hoy tenemos alguna tragedia, nuestro escondedero eres tú. Amén. Nuestro refugio, nuestro buen consuelo en la necesidad. Amén. Bendito y adorado seas por siempre. Te damos gloria, y este pueblo dice amén. Amén. Aleluya, Señor. Bendito seas por siempre. Amén, Señor. Amén.